Llevo más de 15 años trabajando como guardabosques en el servicio de parques, los últimos 7 aquí, en Montana, en el lago Flathead. Es un buen trabajo. Tranquilo, si no contamos los turistas borrachos en verano y los encuentros fortuitos con osos. Al menos, así era hasta julio de 2023. Lo que encontramos entonces en el agua sigue allí, y rezo para que nunca lo saquen. Todo empezó el 10 de julio, lunes, a mediodía. Hacía tanto calor que el asfalto del aparcamiento de la oficina se derretía. Mi compañero, Mark, y yo estábamos sentados bajo el aire acondicionado, rellenando unos estúpidos informes de inventario de chalecos salvavidas, la rutina. Hacia las 2 de la tarde, recibimos una llamada por la radio. No era una emergencia, solo una solicitud de ayuda. Un grupo de turistas que había alquilado una lancha informaba de un objeto extraño en el agua. Hablaba un hombre, con voz un poco alterada, pero sin pánico. Dijo que se encontraban en la parte norte del lago, en una zona que entre nosotros llamamos la trinchera. Es uno de los lugares más profundos de Flathead, con una profundidad de más de 100 metros. No es habitual que los barcos de recreo se adentren allí, ya que está lejos de los principales puertos deportivos, y no hay mucho que hacer, ya que las costas son rocosas. El hombre explicó que estaban a la deriva con el motor apagado, pescando, cuando vieron algo grande y oscuro bajo el agua. Muy grande. Según él, no se movía, simplemente flotaba en el agua. Lo más extraño, según él, era el comportamiento de su ecosonda. Marcaba algo incomprensible. Primero marcaba una profundidad de 10 metros, luego de 100 y luego volvía a marcar 10. La pantalla parpadeaba y el aparato emitía una señal intermitente de error. Lo reiniciaron varias veces, sin resultado. El capitán de la lancha supuso que se trataba de un contenedor hundido, o tal vez de una gran roca que no figuraba en los mapas. Pero le inquietaba la perfección de la oscuridad del objeto y el extraño comportamiento del equipo. Mark y yo nos miramos. Sonaba raro. Habíamos encontrado árboles hundidos, coches, incluso pequeñas embarcaciones. Pero que un objeto interfiriera en el sonar, y además en la trinchera, donde el fondo está estudiado al milímetro. Había algo nuevo en todo esto. «De acuerdo, señor», respondí por la radio. «Quédate donde estás, si es seguro. Llegaremos en 40 minutos. No intentes acercarte al objeto ni echar el ancla». «No íbamos a hacerlo», respondió. «Es que no me siento bien aquí». Cogimos nuestra lancha patrullera, una Boston Whaler estándar, y nos dirigimos hacia el norte. El tiempo era perfecto, cielo despejado y viento suave. El lago estaba tan tranquilo como un espejo. Cuando llegamos a la zona indicada, los vimos enseguida. Una lancha blanca de recreo que se balanceaba solitaria en el agua. A bordo había 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Parecían desorientados. El hombre que había llamado nos señaló una zona del agua a unos 50 metros de su lancha. «Allí», dijo. «¿Lo ves?» Al principio no vi nada, solo agua oscura que reflejaba el cielo. Pero luego, al mirar más de cerca, comprendí a qué se refería. Bajo la superficie, a varios metros de profundidad, se adivinaba algo enorme. No parecía la sombra de una nube. Era una oscuridad densa y nítida. No era negro, sino oscuro, como si esa parte del agua simplemente dejara de dejar pasar la luz. Era imposible distinguir su forma. Solo era una mancha irregular del tamaño de nuestra lancha, quizá un poco más grande. No brillaba ni se reflejaba con el sol. Simplemente estaba ahí. Mark silbó. «¿Qué diablos es eso?» Nos acercamos lentamente y apagamos el motor. Encendí el sonar de a bordo. La pantalla mostró por un instante el relieve habitual del fondo, una suave pendiente que se adentraba en la profundidad, y luego la imagen se distorsionó y se congeló. Solo se veía una pantalla gris con interferencias estáticas, como en un televisor viejo. «Bueno, ahí se ha ido», constató Mark.
Golpeó el cuerpo del aparato. No hubo reacción. Rodeamos el objeto a baja velocidad. No se movía. Absolutamente estático. Ni burbujas ni manchas de aceite en el agua. Nada que indicara un reciente hundimiento o el funcionamiento de algún mecanismo. Solo silencio y esa enorme cosa oscura debajo de nosotros. Intenté calcular la profundidad a ojo. El agua en Flathead es muy limpia. La visibilidad suele alcanzar los 10 o 15 metros. El límite superior de la mancha se encontraba a unos 5 o 6 metros por debajo de nosotros, pero debajo de ella solo había vacío. La oscuridad era tan densa que daba la impresión de estar mirando al abismo. «Hay que medir a la antigua usanza», dije. Siempre llevábamos a bordo un plomo, una pesada carga de plomo atada a un cable marcado. Mark lo sacó. Volvimos al borde del objeto y empecé a soltar el cable. 10 metros, 20, 30. El cable se hundía en el agua junto a la mancha oscura, pero no la tocaba. 40, 50. A unos 70 metros, el cable se aflojó. «Hay fondo», dijo Mark, mirando las marcas. Fruncí el ceño. 70 metros. Y el objeto, por lo que parecía, colgaba a una profundidad de 5 o 6 metros. Es decir, debajo de él había más de 60 metros de agua vacía. No era una roca, tampoco era un barco hundido que yacía en el fondo. Simplemente colgaba en la espesura del agua, como si su densidad fuera casi igual a la del agua. Les dimos las gracias a los turistas y les aconsejamos que regresaran, pidiéndoles que no contaran a nadie lo que había sucedido. Aceptaron encantados. Parecía que querían marcharse de allí lo antes posible. Cuando se fueron, nos quedamos solos. El silencio era opresivo. Miré a Mark. Era un guardabosques experimentado que llevaba más tiempo que yo trabajando allí. Tenía el rostro serio. «Nunca había visto algo así», dijo en voz baja. «Parece algún tipo de fallo gravitatorio o algo por el estilo». «Deja la fantasía», respondí, aunque en mi cabeza se agolpaban ideas no menos extrañas. Nos pusimos en contacto con nuestro jefe, Henderson. Le informé de la situación. Un objeto desconocido de gran tamaño a unos 5 metros de profundidad, que no descansaba en el fondo, inutilizaba los sonares y era visualmente negro, sin reflejar la luz. Henderson escuchó en silencio. Era un pragmático hasta la médula, un exmilitar. «John, puede ser cualquier cosa», dijo después de una pausa. «Madera flotante empapada de agua que se ha quedado suspendida, o un trozo de turbera que se ha levantado del fondo. Estas cosas pasan, y el sonar puede que sea solo una coincidencia. 2 sonares a la vez, en barcos diferentes, y ese objeto no parece un árbol ni turba. Es demasiado perfecto en su imperfección. No tiene textura, es solo negro». Henderson se quedó callado un rato más. Oí cómo tamborileaba con los dedos sobre la mesa. «Está bien, lo investigaremos, pero con discreción, que no cunda el pánico. Mañana por la mañana contrataremos a unos buzos para que echen un vistazo. A los chicos de la zona, Dave y Mike, ya los conoces. Son profesionales. Tú y Mark volved, y no digáis nada a nadie». «Entendido», respondí. Lanzamos una boya de señalización al agua para marcar el lugar y regresamos a la base. Durante todo el camino permanecimos en silencio. La imagen de esa mancha negra bajo el agua cristalina se nos había quedado grabada en la retina. A la mañana siguiente, 11 de julio, nos reunimos con los buzos en el muelle. Dave y Mike eran hermanos y llevaban 20 años dedicándose al buceo comercial. Inspeccionaban los pilares de los puentes, reparaban cables submarinos y rescataban equipos hundidos. Tenían una gran experiencia. Dave, el mayor, era un tipo ruidoso y alegre, con barba. Mike era todo lo contrario, callado y concentrado. Les pusimos al corriente de la situación. Les contamos la llamada de los turistas, los sonares que no funcionaban y la profundidad medida con la sonda. Dave escuchaba con una sonrisa. «¿Habéis encontrado al monstruo del Loch Ness en nuestro estanque?», bromeó.
¿O un submarino secreto ruso? Pagad un extra si resulta que hay un reactor nuclear. Mike no bromeaba. Estudiaba atentamente el mapa del lago que habíamos extendido sobre el capó de la camioneta. Una trinchera, profunda. ¿Qué corrientes hay en esa zona? Prácticamente ninguna, respondió Mark. Es agua casi estancada. Bien, el plan es sencillo. Dave se sumergirá con un arnés. Yo me quedaré en la lancha, asegurándolo y manteniendo la comunicación. La misión es la identificación visual. Fotos y vídeos, si es posible. Sin movimientos innecesarios. Echa un vistazo y vuelve a subir. Todo parecía profesional y rutinario. Cargamos su equipo en nuestra lancha. Botellas, compensadores de flotabilidad, pesados lastres de plomo, un carrete con cable y una máscara integral para Dave con comunicación integrada. 1 hora más tarde, estábamos en el lugar. La boya de señalización se balanceaba solitaria sobre las olas. La mancha negra estaba donde la habíamos dejado. No se había movido ni un centímetro. El tiempo volvía a Mazenji a ser perfecto. Demasiado perfecto. El agua estaba en calma y el sol brillaba. Nada presagiaba ningún peligro. Dave comenzó a prepararse. Se movía lentamente, comprobando cada hebilla, cada válvula. Mike le ayudaba, le pasaba el equipo. Sus movimientos eran los de personas que habían hecho esto miles de veces. Por fin, Dave estaba listo. Pesado y torpe con su traje seco, se acercó a la borda. «Bueno, que Dios os acompañe. Si encuentro el cofre con el oro, no se lo diré a nadie». Me guiñó un ojo. Se sentó en el borde y se dejó caer torpemente al agua. Se oyó un fuerte chapoteo. Un segundo después, su cabeza con el casco apareció en la superficie. Nos mostró el pulgar hacia arriba. «Comprueba la comunicación», dijo Mike por el micrófono del auricular. «Te oigo alto y claro», dijo la tranquila voz de Dave, ligeramente distorsionada por la electrónica, a través del altavoz de la lancha. «Comienzo la inmersión». Exhaló el aire del compensador y se sumergió suavemente. Vimos cómo su silueta y el haz de luz de la linterna se hacían cada vez más pequeños en la transparencia del agua. Mike desenrolló con concentración el cable de señalización de la bobina. 10 metros de profundidad, informó Dave. La visibilidad es excelente. Hay bancos de peces. Hola, chicos. Dave, no te distraigas, dijo Mike con severidad. Vamos. Profundidad 20 metros. El agua se está oscureciendo. Veo el borde del objeto. Sí, teníais razón. Es simplemente negro. En la lancha se hizo el silencio. Todos mirábamos hacia el lugar donde había desaparecido Dave. 30 metros. Estoy en el borde superior. Dios mío, es enorme. Es como una pared que se extiende hacia abajo y hacia los lados. No hay juntas ni remaches. Es lisa. No, lisa no. No tiene textura. Es como mirar un agujero en el espacio. La voz de Dave perdió su alegría. Aparecieron notas de desconcierto. ¿Puedes identificar el material?, preguntó Mike. No, voy a iluminarlo con la linterna. Es extraño. El haz simplemente desaparece. No se refleja, en absoluto. Es como si estuviera iluminando algodón. Pausa. Solo se oía su respiración regular. «Voy a intentar tocarlo», dijo Dave. «Con cuidado», le advirtió Mike. «¿Pero qué le pasa?», comenzó Dave, y entonces su voz se interrumpió. Oímos un suspiro seco y ahogado. El cable de señalización que Mike sostenía en sus manos se tensó bruscamente. «Dave», gritó Mike por el micrófono. «Dave, ¿qué pasa? ¡Responde!». En respuesta, se oyó un zumbido grave y vibrante en el altavoz. No se parecía a ningún sonido que hubiera oído antes. No era un sonido mecánico ni animal, solo una vibración grave y penetrante que parecía hacer temblar el casco de nuestra lancha. El cable se tensó al máximo. La bobina chirrió. Mike intentaba con todas sus fuerzas sujetarla. «¡Tira de él!», le grité a Mark. «¡Ayúdame!». Los dos nos aferramos a la carrete, tratando de sacar a Dave. Pero el cable tiraba hacia abajo con una fuerza sobrehumana.
Parecía que al otro extremo no había un hombre, sino un ancla de varias toneladas. El rugido del altavoz se intensificó, se volvió casi ensordecedor y luego se interrumpió bruscamente. En ese mismo instante, el cable se aflojó. Se volvió ligero, demasiado ligero. Mike se tambaleó y casi se cae. Seguía gritando el nombre de su hermano por el micrófono. No hubo respuesta. Empezamos a recoger el cable rápidamente. Se movía con facilidad, demasiada facilidad. Cuando el extremo asomó a la superficie, todos lo entendimos. El cable estaba cortado de forma perfecta, anormalmente lisa, como si lo hubieran cortado con un láser. No había fibras deshilachadas ni rastros de desgaste, solo un corte perfectamente recto. Miramos al agua. Ya no salían burbujas de aire. El ruido cesó. Se hizo un silencio absoluto y resonante. Mike estaba de rodillas, mirando el cable cortado en sus manos. Su rostro estaba blanco como la tiza. Pasaron 10 minutos, 20, 1 hora. No nos movimos del sitio. Simplemente mirábamos la superficie tranquila y serena del lago. Llamé a Henderson. Me fallaba la voz. Tenemos un buzo bajo el agua. No hay comunicación. El cable de señal está cortado. Repito, el buzo no ha salido a la superficie. Henderson respondió de forma breve y con precisión militar. Quedad donde estáis. No hagáis nada. Voy a enviar un equipo de búsqueda y rescate y a la guardia costera. Mientras esperábamos, paralizados por el shock, eché un vistazo casual al sonar. La pantalla estaba iluminada. Se veía claramente el relieve normal del fondo de la trinchera. La profundidad era de 75 metros. No había interferencias. No había anomalías. Me acerqué a la borda y miré al agua. La gran mancha negra por la que habíamos venido aquí había desaparecido. Debajo de nosotros solo había agua limpia y transparente, a través de la cual se veían los rayos del sol que se adentraban en la oscura profundidad. No había nada. El primero en llegar fue el bote de la guardia costera, grande y blanco, surcando las tranquilas aguas. Casi inmediatamente después, llegaron 2 lanchas más pequeñas, el equipo de búsqueda y rescate, SAR. De repente, el lugar tranquilo en medio del lago se convirtió en el centro de una operación seria. Con su llegada, la tragedia personal y humana desapareció y comenzó el procedimiento oficial e impersonal. Henderson estaba a bordo de la lancha principal. Se acercó a nosotros. Tenía el rostro impasible. No dijo ni una palabra a Mike, que seguía sentado en la cubierta, con la mirada fija en un punto. Simplemente se acercó a mí y a Mark. «Informad», dijo con voz baja, pero con un tono metálico. Desde el principio hasta el final, cada palabra. Lo conté todo. El zumbido en los altavoces, el cable tensado, cómo se aflojó después, el corte perfectamente recto. Mark añadió sus observaciones. Mientras hablaba, uno de los guardacostas, con guantes, guardó cuidadosamente el extremo de nuestro cable en una bolsa hermética, como si fuera una prueba. Luego se llevaron todo el sistema de comunicación. Henderson escuchó sin interrumpir. Luego se acercó a Mike. «Mike», dijo suavemente, «necesito que vayas con mis hombres. Te ayudarán». Mike no reaccionó, ni siquiera pestañeó. 2 rescatistas lo levantaron con cuidado por los brazos y lo llevaron a su lancha. No opuso resistencia. Su cuerpo estaba flácido, como el de un muñeco. Cuando se lo llevaban, dejó caer el cable cortado de su hermano. El cable cayó sobre la cubierta con un ruido sordo. «Ahora es una investigación oficial», dijo Henderson, volviéndose hacia nosotros. «Hasta que se aclaren todas las circunstancias. Puede haber un aspecto criminal». No entendí. «¿Qué delito? Les hemos contado todo. Allí pasó algo. Hubo algo y desapareció», cortó Henderson. «Y ha muerto una persona. Por ahora, esos son todos los datos que tenemos. Volved a la base y redactad informes detallados, cada uno por separado. Y ni una palabra a nadie.
Ni a vuestras esposas, ni a vuestros amigos, ni a los periodistas que inevitablemente aparecerán cuando se sepa de la desaparición de Dave. La versión oficial para la prensa es que se trata de un accidente durante una inmersión comercial. La filtración de información se considerará un delito oficial. ¿Me he expresado con claridad? Mark y yo asintimos con la cabeza. Mientras tanto, la operación de búsqueda se desarrollaba a toda marcha. Los rescatistas lanzaron al agua un complejo aparato, un sonar lateral. No era nuestro primitivo ecosonda. Este aparato, conectado a un cable largo, escaneaba el fondo y creaba un mapa tridimensional detallado del relieve. La lancha lo arrastraba lentamente, pasando una y otra vez por el lugar donde había ocurrido todo. Los resultados del escaneo se mostraban en una gran pantalla instalada en la lancha de la Guardia Costera. Nos pidieron a Mark y a mí que nos quedáramos en nuestra lancha, pero nos quedamos de pie junto al costado y lo veíamos todo perfectamente. Al principio, en la pantalla apareció una imagen nítida del fondo. Lodo, piedras, suaves cambios de profundidad. Todo como en los mapas normales. Pero cuando el escáner pasó por nuestro lugar, ocurrió algo extraño. En la pantalla aparecía un agujero. No era un agujero físico en el fondo, sino un agujero en los datos, una zona perfectamente plana, casi rectangular, de la que no se recibía ninguna señal, en absoluto. El operador, un joven vestido con el uniforme de la Guardia Costera, comprobó varias veces la calibración. Informó por radio a sus superiores de que el equipo funcionaba correctamente, pero que en el sector Charlie 7 se observaba un vacío acústico. La señal se perdía, pero no regresaba. Era como si el fondo estuviera cubierto por algo que absorbía completamente el sonido. Las dimensiones de este vacío coincidían aproximadamente con nuestras estimaciones del tamaño de la mancha negra, unos 15 metros de largo y 10 de ancho. En la lancha de la Guardia Costera comenzó una reunión. Oíamos fragmentos de frases. Anomalía en el equipo. Quizá una fuga de gas que distorsiona la señal. Hay que comprobarlo visualmente. La decisión estaba tomada. Se sumergiría un equipo de buzos de la Guardia Costera. 4 personas, profesionales preparados para trabajar en las condiciones más difíciles. Su jefe, un teniente apellidado Carr, les dio personalmente las instrucciones. No se parecía en nada a la preparación de Dave y Mike. Todo era más estricto, más rápido, coordinado hasta la perfección. El plan era el siguiente. 2 se sumergían y permanecían en contacto visual constante. Otros 2 les aseguraban, listos para sumergirse inmediatamente. El objetivo no era la zona anómala en sí, sino la zona adyacente. Debían descender al fondo, a varios metros del vacío, evaluar la situación y, si era seguro, acercarse al borde. Su equipo era mucho mejor que el nuestro. Cables compuestos reforzados, cascos con cámaras de vídeo que transmitían imágenes a la superficie en tiempo real, potentes linternas submarinas, 2 buzos, figuras imponentes con trajes negros, se sumergieron. En la gran pantalla de la lancha de Carra aparecieron 2 imágenes, la vista desde sus cascos. Mark y yo nos acercamos y esta vez nadie nos echó. Parecía que en ese momento nadie se preocupaba por la jerarquía. La imagen era sorprendentemente nítida. Vimos cómo los buzos descendían suavemente, atravesando los rayos de sol. Sus linternas atravesaban el azul. Profundidad 50 metros, informó uno de ellos. Su voz era tranquila, profesional. Presión normal, sistemas funcionando correctamente. Nos acercamos al fondo, dijo el segundo. Veo el suelo. Pronto apareció el fondo del lago en ambas pantallas. Lodo, rocas esparcidas cubiertas de algas. Una imagen típica de la trinchera. Profundidad, 75 metros. Empezamos a avanzar hacia el sector de la anomalía. Coordenadas. Avanzaban por el fondo, levantando ligeras nubes de limo.
Sus linternas creaban 2 puntos brillantes de luz en la oscuridad circundante. Lentamente, paso a paso, avanzaban. La tensión a bordo de la lancha iba en aumento. Todos guardaban silencio, mirando la pantalla. «Teniente, tenemos un fenómeno extraño», dijo el primer buzo. «La potencia de la iluminación está disminuyendo». Y, efectivamente, los puntos de luz de sus linternas en el vídeo comenzaron a atenuarse. No parpadeaban, sino que se apagaban gradualmente, como si alguien estuviera girando lentamente el mando de un regulador de intensidad. «Comprobad el nivel de carga de las baterías», ordenó Carr. «Carga al 100%, señor», respondió el segundo buzo. «Todos los sistemas funcionan con normalidad, pero la luz es como si se hundiera en el agua». Dieron unos pasos más, y entonces lo vimos. Justo delante de ellos se alzaba una pared desde el fondo fangoso. No era una roca ni el costado de un barco hundido. Era una superficie perfectamente plana y vertical, completamente negra, sin un solo reflejo, sin un solo arañazo ni una junta. Se elevaba hacia las oscuras profundidades del agua y se perdía de vista. Se extendía a derecha e izquierda, más allá de lo que alcanzaba la vista. El lodo del fondo llegaba hasta su base y se rompía en una línea perfectamente recta, como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Era la misma oscuridad que había descrito Dave, la misma que no se veía con la luz de las linternas. Los rayos se estrellaban contra ella y desaparecían. «¡Dios!», exhaló alguien detrás de mí. En las pantallas se veía cómo los buzos se habían quedado inmóviles a varios metros de la pared. «¿Qué ves?», preguntó Carr, aunque todos lo veíamos. «Señor, es una estructura», informó el primero. «De origen artificial. El material es desconocido. Las dimensiones son enormes. Solo vemos un pequeño fragmento. No os acerquéis. Evaluad la situación». Los buzos se movieron lentamente a lo largo de la pared. En las pantallas se veía una negrura infinita y monótona. No había nada que pudiera llamar la atención. «Voy a intentar tomar una muestra del suelo en la base», dijo el segundo buzo. «Con cuidado», dijo Carr. El buzo se arrodilló sobre una rodilla. Extendió la mano enguantada hacia la línea donde el lodo se unía con la pared. Sus movimientos eran lentos y precisos, y en el momento en que la punta de su guante tocó la superficie negra, las 2 pantallas se apagaron al mismo tiempo. No había interferencias ni distorsiones, solo una pantalla negra. En ese mismo instante, el sonido desapareció de los altavoces. Ni gritos, ni ruidos, ni crujidos. Solo un silencio sepulcral. «¡Buzo 1! ¡Buzo 2! ¡Responded!», gritó Carr por el micrófono. «Informad de la situación». Silencio. «Empezad el ascenso, inmediatamente», le gritó al operador del cabrestante. En la lancha cundió el caos. El operador encendió el cabrestante mecánico que debía sacar a los buzos a la superficie. 2 cables reforzados se tensaron como cuerdas. El cabrestante aulló por la tensión. El mecanismo echó humo. «¡Se han enganchado!», gritó el operador. «No puedo subirlos». «Marcha atrás, afloja y vuelve a intentarlo». Pero nada funcionaba. Los cables estaban tensos al máximo. Parecía que intentaban mover una montaña. El cabrestante zumbaba con fuerza. Luego se oyó un fuerte chasquido y se detuvo. Se había activado el interruptor de emergencia. «¡A mano!», gritó Carr. «Todos a los cables». Varias personas, incluidos Mark y yo, nos agarramos a los gruesos y fríos cables. Tiramos con todas nuestras fuerzas. Inútil. No se movieron ni un milímetro. Estaban firmemente sujetos. Pasó casi una hora de intentos desesperados e inútiles. Intentaron volver a arrancar el cabrestante, probaron diferentes ángulos de tracción. Nada. 2 personas estaban en el fondo y algo las sujetaba con una fuerza increíble. El sol comenzó a ponerse tras las montañas. El lago pasó de azul a gris plomizo. El teniente Carr,
pálido y con los dientes apretados, tomó una decisión. Dejar los cables con tanta tensión es peligroso. Pueden romperse en cualquier momento. Cortadlos. Trajeron unas tenazas hidráulicas, una herramienta enorme parecida a las pinzas de un robot. Las conectaron al generador. Un rescatador con casco y pantalla protectora las acercó con cuidado al primer cable. Se oyó el silbido de la hidráulica y las mandíbulas metálicas se cerraron. Con un chasquido seco y fuerte, el cable se rompió. Su extremo salió disparado hacia atrás con tal fuerza que arrancó un trozo de la barandilla y cayó al agua con un silbido. Hicieron lo mismo con el segundo cable. Otro chasquido y otro trozo de cable desapareció en las oscuras aguas. Todo había terminado. 3 personas en un solo día. Carr informó de la situación a su mando por radio. Frases secas, sin emoción. Se ha perdido el contacto visual y la comunicación. Los intentos de rescate han sido infructuosos. Se han cortado los cables para evitar una ruptura incontrolada. Henderson se acercó a mí. Mark y tú os vais de permiso administrativo. A partir de este momento, no quiero veros en la base. Quedaos en casa y esperad una llamada. Y recordad lo que os he dicho. La versión oficial es un trágico accidente durante las maniobras. Un doble fallo del equipo. Enfermedad por descompresión. Lo que sea. Pero no una pared en el fondo del lago. Me miró directamente a los ojos. No había compasión en su mirada, solo una orden fría y dura. Regresamos a la base al anochecer. Nuestra pequeña lancha parecía de juguete junto al enorme barco de la Guardia Costera. Mientras navegábamos, yo miraba el agua. Estaba tranquila y oscura, reflejando las primeras estrellas. En algún lugar, a 75 metros de profundidad, al pie de la pared negra, quedaban 3 personas. Y algo que no les dejaba entrar. O, al contrario, que no les dejaba salir. La licencia administrativa es un término elegante para referirse al encarcelamiento en tu propia casa. Los primeros días me limité a sentarme y mirar la pared. Henderson nos ordenó a Mark y a mí que no nos comunicáramos entre nosotros hasta nuevo aviso, supuestamente para que no pudiéramos coordinar nuestras declaraciones. Era absurdo. ¿Qué íbamos a coordinar? Los dos habíamos visto lo mismo. En las noticias locales lo presentaron todo de forma clara y concisa. 2 incidentes separados y sin relación entre sí. Primero, una breve noticia sobre Dave, un buzo comercial experimentado que había desaparecido sin dejar rastro mientras trabajaba en la parte norte del lago. Se sospecha que se produjo un fallo del equipo a gran profundidad, decía el locutor con rostro serio. Un día después, se publicó un reportaje más detallado. Tragedia en unas maniobras de la Guardia Costera. Se informó de la muerte de 2 buzos durante un ejercicio de inmersión a gran profundidad. Se dieron sus nombres y se mostraron fotos de chicos sonrientes con uniforme. La causa, un fallo catastrófico del sistema de soporte vital que provocó una descompresión rápida. Ni una palabra sobre el muro, ni una palabra sobre los cables rotos, ni una palabra sobre el hecho de que estos 2 sucesos tuvieron lugar en el mismo lugar con un día de diferencia. Para todo el mundo, fueron 2 accidentes tristes, pero perfectamente explicables. Estaba sentado en el sofá, bebiendo café frío y escuchando esas mentiras, y me invadió una extraña sensación de irrealidad. Era como si hubiera visto una película, y luego me dijeran que esa película nunca había existido. Pero yo recordaba el zumbido de los altavoces, recordaba el cable cortado a la perfección, recordaba las pantallas negras de los monitores. Después de aproximadamente una semana de silencio, por la noche, sonó mi teléfono. El número estaba oculto. Respondí. «¿Señor Wright?» La voz al otro lado era completamente anónima, sin acento, sin entonación, solo palabras. «Sí, soy yo. Te llamo por el incidente ocurrido en el lago Flathead el 11 de julio. Me gustaría aclarar algunos detalles de tu informe». No se presentó.
Le pregunté con quién estaba hablando. Llamémoslo Comisión Interdepartamental de Análisis Técnico, respondió la voz. Es suficiente. Ahora, al grano. Has indicado que el sonar de tu lancha se averió. Describe lo que viste exactamente en la pantalla. No era una conversación, sino un interrogatorio. Hacía preguntas secas y técnicas. ¿Qué modelo de sonar? ¿Cuál era la frecuencia? ¿Apareció algún código de error? ¿Hubo señales acústicas? Luego pasó al objeto. ¿Cuál era la velocidad angular aproximada del desplazamiento de la sombra mientras se movía tu lancha? ¿Reflejaba el objeto luz polarizada? ¿Observaste refracción en el límite de visibilidad del objeto? Respondí como pude, sintiéndome como un completo idiota. ¿Cómo iba a saber yo de luz polarizada? Soy guardabosques, no físico óptico. Luego me preguntó por el sonido que habíamos oído en la radio de Dave. Describe sus características espectrales. ¿Era monótono o modulado? ¿Cuál era su frecuencia aproximada en hercios? ¿Tenía componentes infrasónicos o ultrasónicos que pudieras sentir más que oír? Era simplemente un zumbido grave, respondí. ¿Cómo de grave? Compáralo con el ruido de un motor diésel, con el zumbido de una subestación transformadora, con la vibración de un teléfono móvil. Intenté describirlo, pero sentía que todas mis palabras eran inútiles. Él escuchaba en silencio, sin hacer comentarios. Al final dijo: «Gracias por la información, señor Wright. Te recuerdo el acuerdo de confidencialidad. Cualquier contacto con la prensa, la policía o terceros tendrá graves consecuencias. Nos pondremos en contacto contigo si es necesario». Y colgó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano y un sudor frío recorriendo mi espalda. No eran gente de Henderson, no eran la Guardia Costera ni el FBI. Esas personas tenían otro nivel de acceso y otro nivel de interés en lo sucedido. Después de esa llamada comenzaron las rarezas. En mi calle, a unos 100 metros de mi casa, comenzó a aparcar un discreto Ford Sedán azul oscuro con cristales tintados. Podía estar allí durante horas, a veces todo el día. Parecía que no había nadie dentro. Pero en cuanto salía de casa para ir a la tienda, al cabo de un par de minutos, lo veía por el retrovisor. Se mantenía a una gran distancia, pero estaba allí. Mi conexión a Internet empezó a fallar. Las páginas tardaban varios minutos en cargarse y la conexión se cortaba constantemente. Cuando llamaba al proveedor, realizaban un diagnóstico y me decían que la línea estaba bien. Durante las conversaciones telefónicas con mi hermana, que vive en otro estado, empecé a oír unos chasquidos suaves, apenas perceptibles. Sabía que podía ser paranoia, el estrés, el aislamiento, la llamada de un misterioso analista. Todo eso podía ponerme los nervios de punta. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había pasado de ser un testigo a un objeto de observación. No pude aguantar más. 2 semanas después del incidente, desobedecí la orden. Compré un teléfono desechable en un supermercado y llamé a Mark. Contestó al primer tono, como si estuviera esperando la llamada. «Pensaba que nunca volverías a llamar», dijo. Tenía la voz ronca. Quedamos en encontrarnos en un restaurante de carretera a 30 millas de la ciudad, un lugar al que no acuden ni turistas ni lugareños. Mark tenía un aspecto horrible. Había adelgazado y tenía ojeras. Delante de él había una taza de café y un vaso de whisky. Me contó que estaba pasando por lo mismo. La misma llamada con una voz anónima. El mismo coche en su casa. Los mismos problemas con las comunicaciones. «No es paranoia, John», dijo bajando la voz hasta susurrar. «Nos están siguiendo. Cada paso que damos». Y entonces me contó algo que yo no sabía. En medio del alboroto en la lancha de la Guardia Costera, mientras todos intentaban sacar a los buzos, Mark se encontró junto al joven operador del sonar. Estaban hombro con hombro mirando el rectángulo negro de la pantalla. Y el operador, un chico de 25 años, completamente aturdido por lo que estaba pasando, murmuró algo entre dientes.
Mark le preguntó qué había dicho. Dijo que no era solo un vacío acústico, dijo Mark, mirándome a los ojos. No es solo la ausencia de señal. Su sistema de diagnóstico se ha vuelto loco. Ha dado un error que ninguno de ellos había visto antes. El programa identificó esa zona no como un área donde la señal se absorbe, sino como un área con eco negativo. ¿Entiendes? Como si de ese lugar emanara una antiseñal que anulaba perfectamente su propia señal. El software intentaba procesar el valor negativo y se bloqueaba. Es matemáticamente imposible. Yo asimilaba en silencio lo que había oído. Una antiseñal. No era solo silencio, sino una supresión activa. Y eso no es todo, continuó Mark. Ayer hablé con mi cuñado, que trabaja en el servicio de suministros del puerto. Me dijo que habían retirado toda la guardia costera y los equipos de rescate del lago. Por completo. La operación se suspendió esa misma noche. Al día siguiente, trajeron una enorme barcaza sin motor a la parte norte del lago. Sin ventanas, sin distintivos, simplemente una gigantesca caja gris sobre el agua. La remolcaron 2 remolcadores. Y en la orilla, cerca de la antigua serrería, montaron todo un campamento. Allí van constantemente furgones blancos sin matrícula. Nadie sabe quiénes son. Han acordonado varias millas a la redonda. Toda la parte norte del lago es ahora zona prohibida. Oficialmente, para realizar investigaciones geológicas urgentes en relación con una posible actividad sísmica. Mark se bebió el whisky de un trago. Los lugareños que pescaban allí llaman a esa gente ingenieros. No llevan uniforme. Visten pantalones beige y camisas polo idénticos. Son educados pero inflexibles. Detienen a todo el mundo. Dicen que es una instalación federal. Ahora todo encajaba. La voz anónima al teléfono, los coches bajo las ventanas, los ingenieros en el lago. No solo nos habían apartado, nos habían dejado fuera de juego. Nuestro conocimiento era un problema que había que controlar. Y mientras estábamos bajo arresto domiciliario, el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. Y se ocupaban de él personas para quienes no existían ni las leyes del Estado ni el servicio de parques. ¿Qué están haciendo allí?, pregunté, más a mí mismo que a Mark. Intentan entender qué es esa mierda. Sonrió Mark sin una pizca de alegría. O cómo sacarla, o cómo esconderla aún mejor. Nos quedamos sentados en silencio. El miedo a lo que había en el fondo comenzó a mezclarse con otro miedo más concreto. El miedo a esas personas silenciosas y eficaces, vestidas todas igual. El objeto del lago era una amenaza incomprensible, pero pasiva. Estas personas, en cambio, eran una amenaza activa y muy real. Tenemos que saber qué está pasando, dije. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a que decidan qué hacer con nosotros. ¿Y qué propones?, preguntó Mark. ¿Romper el cerco? No, conocemos esta zona mejor que nadie. Conocemos todos los senderos, todas las alturas. Hay un antiguo mirador en la cresta de Whitefish. Desde allí se ve toda la parte norte de la trinchera. No hay carretera, solo un sendero cubierto de maleza. Es poco probable que lo conozcan. Mark me miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió lentamente. Es una locura. Si nos atrapan. ¿Y si no te atrapan?, le interrumpí. Solo iremos a echar un vistazo. Tenemos que comprender la magnitud de su operación. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos, no por justicia, por nuestra propia supervivencia. El plan era arriesgado, pero era mejor que la agonía de la inacción. Al volver a casa, me sentía diferente. La apatía había dado paso a una fría y nerviosa determinación. Saqué mi vieja mochila de excursión del trastero. Metí en ella unos potentes prismáticos, un mapa del Parque Nacional, una botella de agua y una linterna. Ya no era un guardabosques en mi territorio. Eras un espía preparándote para infiltrarte en un objetivo enemigo. Antes de acostarte, miraste por la ventana. El sedán azul oscuro estaba en su lugar habitual, bajo la farola.
Su presencia silenciosa ya no te parecía fruto de la paranoia. Era un hecho, parte de una nueva realidad, y en algún lugar, a 10 millas al norte, en aguas oscuras, había una barcaza sin ventanas, y debajo de ella, a una profundidad de 75 metros, yacía lo que había cambiado nuestras vidas. Y en ese momento, los ingenieros estaban tratando de mirar dentro de ese abismo, y yo tenía que ver lo que ellos verían allí. Quedamos en salir el 28 de julio, 2 días después de nuestra conversación, por la noche. El tiempo había empeorado, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, lo que nos venía bien, menos luz de la luna y las estrellas. Nos reunimos en la salida de la autopista, dejamos el coche de Mark y nos dirigimos en mi vieja camioneta hasta el comienzo del sendero. Era una ruta abandonada que el servicio de parques había eliminado de todos los mapas en los años 90 debido a la erosión del suelo. Pero nosotros sabíamos que todavía existía. El camino hasta el inicio del sendero estaba destrozado y cubierto de maleza. Las ramas arañaban los laterales del coche. Condujimos con los faros apagados, orientándonos con el dispositivo de visión nocturna que había comprado una vez para cazar. La tensión en la cabina era casi palpable. No dijimos ni una palabra en todo el trayecto. Dejamos la camioneta en un espeso bosque de abetos y seguimos a pie. La subida era empinada y difícil. El sendero apenas se distinguía bajo una capa de hojas podridas y árboles caídos. Caminábamos en completo silencio, comunicándonos con gestos, como en una misión. Cada ruido en el bosque te hacía detenerte y aguzar el oído. Pero eran los sonidos habituales del bosque por la noche, el ulular de las lechuzas, el crujir de las ramas secas bajo las pezuñas de los ciervos. La verdadera amenaza nos esperaba arriba. Tras 3 horas de agotadora subida, llegamos a un saliente rocoso, la cordillera Whitefish. Desde allí, a casi 1000 pies sobre el agua, se divisaba todo el extremo norte del lago. Nos tumbamos detrás de un gran roca y saqué los prismáticos. Lo que vi me hizo olvidar el cansancio. Abajo, en las aguas oscuras, se extendía una auténtica ciudad científica. En el centro, justo sobre el lugar donde habíamos perdido a Dave y a los buzos, estaba anclada la misma barcaza de la que había hablado Mark. Enorme, gris, del tamaño de un campo de fútbol. En su cubierta había varias construcciones modulares, una de las cuales, con grandes ventanas, brillaba intensamente desde el interior, evidentemente el centro de control. Por el perímetro de la zona restringida, delimitada por una línea de grandes boyas luminosas, circulaban 3 lanchas rápidas. Sus reflectores escaneaban metódicamente la superficie del agua. En la orilla, donde antes estaba el antiguo aserradero, ahora se encontraba la base. Varios hangares prefabricados, filas de furgonetas blancas y 2 grandes antenas parabólicas apuntando al cielo. Todo el territorio estaba bañado por la luz fría y brillante de potentes focos. Desde allí nos llegaba un zumbido bajo y continuo. Un generador industrial estaba en funcionamiento. La magnitud de la operación era increíble. No se trataba de una simple investigación. Era el despliegue de una misión de investigación autónoma en toda regla, que requería millones de dólares y cientos de personas. Y todo ello se había organizado en un par de semanas, en el más absoluto secreto. Le pasé los prismáticos a Mark. «Mira la barcaza», le susurré. Miró durante un largo rato sin moverse. Luego maldijo en voz baja. «¿Qué diablos es eso que tienen en el centro?» Volví a coger los prismáticos. En el centro de la cubierta había una compleja estructura que parecía una torre de perforación en miniatura. Pero en lugar de una broca, colgaba un enorme manipulador articulado, como la mano de un robot gigante. En ese momento estaba levantado y fijado en su sitio, pero era evidente que lo habían bajado. Del módulo principal de la cubierta salía un grueso haz de cables y mangueras, como el tronco de un árbol, que se extendía hasta el manipulador. No intentaban levantar el objeto.
Intentaban estudiarlo. Allí mismo, en el fondo. Es muy probable que ese manipulador estuviera equipado con sensores, cámaras, taladros para tomar muestras, espectrómetros, todo lo que se te pueda ocurrir. Nos quedamos tumbados en la fría roca durante 1 hora, observando. La gente de la barcaza se movía con calma y metódicamente. No había ningún tipo de ajetreo. La mayoría llevaban monos y cascos idénticos. De vez en cuando, pasaban personas con batas blancas de laboratorio entre las construcciones. Ingenieros. Y entonces comenzó el movimiento. Varias personas salieron a cubierta. Quitaron las fijaciones del manipulador. Los altavoces instalados en la torre emitieron una breve señal que apenas pudimos oír, y una gigantesca mano mecánica comenzó a sumergirse lentamente en el agua. Bajaba eslabón tras eslabón, arrastrando consigo un grueso cable. En el centro de control, la gente se agolpó alrededor de los monitores. Observábamos conteniendo la respiración. El manipulador desapareció bajo el agua. El cabrestante seguía soltando lentamente el cable. 1 minuto, 2, 5. A juzgar por la velocidad, lo estaban bajando a la mayor profundidad posible. Y entonces sucedió. Cuando la siguiente marca del cable se sumergió, todos los focos, tanto de la barcaza como de la base costera, parpadearon al unísono. 1 vez, 2, y luego se apagaron. Todos. El rugido del generador en la costa se interrumpió. Todo el valle se sumió en una oscuridad total y absoluta. Solo quedaron encendidas las tenues luces rojas de emergencia de la barcaza y una lejana cadena de boyas en el agua. Mark y yo nos miramos en la oscuridad. ¿Qué era eso? ¿Una sobrecarga? ¿Un accidente? Pasaron 30 segundos de silencio y oscuridad totales. Y entonces, justo debajo de la barcaza, desde las profundidades, comenzó a expandirse un resplandor. No era la luz de un faro, era un resplandor suave, voluminoso y pulsante de un color azul intenso y profundo. Era como si el agua misma comenzara a brillar desde dentro. No era brillante, pero en la oscuridad total se veía perfectamente. Iluminaba el fondo de la barcaza desde abajo, creando un halo fantasmal a su alrededor. El resplandor pulsaba lentamente, se intensificaba, alcanzaba su punto álgido, se atenuaba suavemente hasta casi desaparecer y volvía a intensificarse. Con cada pulso parecía ampliarse un poco más. No se oía ningún sonido, solo una luz silenciosa y rítmica procedente de las profundidades. La gente en la barcaza se quedó inmóvil. A la luz de las lámparas de emergencia, veíamos sus siluetas mirando hacia el agua. Nadie corría, nadie gritaba, simplemente miraban. Parecía que lo estaban esperando, o, al menos, suponían que era posible. La luz azul pulsó durante unos 2 minutos, quizás 3. El tiempo parecía haberse detenido. Luego, durante la siguiente fase de atenuación, simplemente no volvió a encenderse. La oscuridad volvió a ser absoluta. 1 minuto más tarde, se oyó un sonido similar a una tos en la orilla. El generador intentaba arrancar. Al segundo intento, se puso en marcha, y los focos de la base y de la barcaza volvieron a encenderse, inundándolo todo con su luz blanca y sin vida. En la cubierta se desató inmediatamente una actividad febril. El cabrestante comenzó a funcionar en sentido inverso, sacando rápidamente el cable del agua. La gente corría, daba órdenes. Levantaban apresuradamente su costoso manipulador. Mark y yo no dijimos ni una palabra más. Habíamos visto suficiente. El objeto en el fondo no era un trozo de basura inerte. Estaba activo. Había reaccionado a vuestro intento de tocarlo. Os había cortado toda la energía en un radio de 1 milla y había montado un espectáculo de luces. Nuestro miedo a lo desconocido dio paso al horror ante un hecho conocido. Esa cosa en el fondo controlaba la energía, y no le gusta que la molesten. Comenzamos el descenso. Avanzamos rápidamente, casi corriendo, sin prestar atención a las ramas que nos azotaban la cara. La imagen de la luz azul pulsante seguía ante nuestros ojos.
Cuando llegué a mi camioneta, ya estaba amaneciendo. Mark me estrechó la mano en silencio y se dirigió a su coche. Me senté al volante, con las manos ligeramente temblorosas. Antes de arrancar, miré a mi alrededor y lo vi. En el parabrisas, debajo del limpiaparabrisas, había un pequeño sobre blanco. El corazón se me encogió. Salí del coche y lo cogí. Era un sobre normal, de correo, sin inscripciones, sin sellos. Lo abriste. Dentro había una sola fotografía, brillante, de alta resolución, tomada desde arriba, evidentemente desde un satélite o un dron de gran altitud. En la fotografía se veía el saliente rocoso de la cordillera Whitefish, donde habías estado tumbado apenas una hora antes. Se veían rocas y algunos árboles dispersos. Y entre esas rocas, si se miraba con atención, se distinguían dos figuras diminutas, apenas perceptibles. Nuestras figuras. No se distinguían los rostros. Pero no había ninguna duda de que éramos nosotros. Ellos lo sabían. Sabían que estaríamos allí. Simplemente nos dejaron mirar. Y ese sobre no era una amenaza. Las amenazas se lanzan a aquellos contra los que se va a luchar. Era un simple y frío aviso. Una constatación de un hecho. Os vemos, lo sabemos todo. No sois jugadores en este juego. Ni siquiera sois piezas en un tablero. Sois simplemente polvo sobre su superficie. Estaba sentado en la camioneta mirando la foto. Un pequeño trozo de papel brillante que era más poderoso que cualquier amenaza pronunciada en voz alta. Era la prueba de que lo sabían todo. No solo vigilaban mi casa, seguían cada uno de mis pasos. Nuestra incursión no fue una audaz incursión en territorio enemigo. Fue un paseo permitido por el guardián del zoológico. Nos dejaron acercarnos a la jaula, mirar dentro y asegurarnos de que la bestia que había allí no era rival para nosotros. Arranqué el motor y me fui a casa. No excedí la velocidad. Me detuve en todas las señales de stop. Me comporté como un ciudadano modelo, porque me di cuenta de que estaba bajo la lupa. Cualquier desviación de la norma, cualquier error, sería detectado. En casa quemé la foto en el lavabo, lavé las cenizas con agua. Un gesto sin sentido. Sin duda, ya había una copia en alguna carpeta con mi nombre. Pasaron 3 días. 3 días de silencio y espera. El Ford azul no volvió a aparecer en mi calle. Los problemas con internet y el teléfono cesaron. Este nuevo silencio era mucho más aterrador que la vigilancia. Significaba que la fase de observación había terminado. Comenzaba la fase de toma de decisiones. Al 4.º día sonó el teléfono. El mismo número oculto. Respondí. Señor Wright. La voz era diferente. No era la de un técnico analista anónimo. Este era mayor, más tranquilo. Se notaba el cansancio y un poder absoluto e inquebrantable. Era la voz de alguien que toma las decisiones finales. Sí, dije. Tu reconocimiento no autorizado en la zona del objetivo Whitefish ha sido tomado en cuenta, dijo. No era una acusación, era una constatación de un hecho. Tu curiosidad es comprensible, pero improductiva. Tu participación en este asunto ha llegado a su fin. Hizo una pausa para que asimilara lo que había dicho. Estoy autorizado a darte algunas explicaciones para evitar malentendidos. El objeto que has observado lo llamaremos activo. Su naturaleza y origen son información de la más alta confidencialidad. Solo puedo decir que no es producto de la tecnología humana. Otra pausa. Me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? El activo se encuentra en un estado pasivo y estable. Sin embargo, posee lo que podríamos llamar un perímetro de protección. Este perímetro reacciona a ciertos tipos de impactos físicos y a campos electromagnéticos complejos. Lamentablemente, los primeros intentos de contacto se llevaron a cabo sin comprender adecuadamente estos protocolos. La desaparición del buzo civil y de 2 guardacostas fue consecuencia de una violación involuntaria de este perímetro. No se trató de una acción hostil por parte del activo. Fue una reacción automática, comparable al despliegue de un airbag
en un coche, instantánea e indiscriminada. Hablaba de ello como si estuviera leyendo un informe sobre un fallo de equipo. 3 vidas humanas. Activación de un airbag. El intento de investigar el activo con una sonda que habéis observado provocó una respuesta más significativa. El impulso energético que inutilizó la red eléctrica local y la anomalía luminosa que visteis fueron consecuencia directa de esta interacción. Se considera que cualquier intento de contacto directo es inapropiado, dada la volatilidad impredecible del activo. En este momento, nuestra tarea no es estudiar, sino aislar y realizar un seguimiento pasivo. Exponía estos hechos increíbles con el tono cotidiano de un gerente que comenta el informe trimestral, y en esa cotidianidad había más horror que en cualquier grito. Ahora, sobre ti y el señor Yates, continuó. No es posible que continúes trabajando en los parques. Se te ofrecerá una jubilación honorífica por motivos de salud con una pensión completa y todos los beneficios correspondientes. La razón oficial será trastorno por estrés postraumático. Es una oferta generosa, señor Wright. No es una oferta, dije en voz baja. Es la única salida posible a la situación actual que garantiza tu seguridad y tranquilidad. Me corrigió suavemente. Tendrás que firmar un nuevo acuerdo de confidencialidad. Permanente. Su incumplimiento se considerará un acto de traición al Estado y se perseguirá con todo el rigor de las leyes federales pertinentes. También te recomendamos encarecidamente que cambies de lugar de residencia. Podemos ayudarte en este asunto. El señor Yates ya ha dado su consentimiento. Esperamos tu decisión. No había elección. No era una bifurcación en el camino. Era el final del camino. Estoy de acuerdo, dije. Eso pensaba. Se pondrán en contacto contigo para concretar los detalles. Colgó el teléfono. Una semana después me llamaron a Helena, la capital del estado. La reunión estaba fijada en un discreto edificio de oficinas en el centro de la ciudad. No había ningún letrero. Dentro me recibió un hombre taciturno, vestido con un traje gris, que me acompañó a una sala de reuniones. En la sala solo había una mesa, 3 sillas y otra persona vestida con un traje similar. En silencio, me acercaron una gruesa carpeta con documentos. El acuerdo de confidencialidad tenía 40 páginas. No lo leí. Simplemente firmé donde estaba marcado. Luego me entregaron una segunda carpeta con mis documentos de dimisión y los datos bancarios para el pago de la pensión. Nadie dijo gracias ni adiós. Cuando salí de la sala, vi a Mark en el pasillo. Lo llevaban a la misma sala de la que yo acababa de salir. Parecía 10 años más viejo. Nos detuvimos un segundo. Nos miramos a los ojos. En su mirada había lo mismo que en la mía, vacío y resignación. Asentimos en silencio. Fue nuestro gesto de despedida. Luego él entró en la habitación y yo me dirigí hacia la salida. Nunca más lo volví a ver. Vendí la casa, recogí mis cosas, compré un billete de avión de ida. Ha pasado un año. Es el verano de 2024. Vivo en un pequeño pueblo de la costa de Oregón. Tengo un pequeño apartamento con vistas al océano. Trabajo en una tienda de bricolaje local. Coloco clavos y fertilizantes en las estanterías. No hablo con nadie de tu pasado. Para todos eres simplemente John, el chico de Montana que decidió mudarse más cerca del mar. Intentas no pensar en el lago, pero cada noche, mientras te duermes con el sonido de las olas, ves una luz azul pulsante en el agua oscura. A veces ves las noticias. Busco alguna referencia a Montana, a Flathead. Nada. Nunca. Como si nada hubiera pasado. La operación se cerró tan silenciosamente como comenzó. Los ingenieros se marcharon. La barcaza desapareció. No sé qué pasó con el activo. Quizás lo dejaron en paz. Quizás encontraron la manera de neutralizarlo. O quizás sigue allí, en el fondo, esperando. Esta noche, como de costumbre, estaba viendo el noticiero de la noche. Al final había una breve noticia de relleno.
un corresponsal científico hablaba de cosas extrañas que los astrónomos de todo el mundo habían observado últimamente. Una serie de anomalías gravitacionales muy débiles, pero claramente registradas. Las llamaron eventos de lente gravitacional de corta duración. La luz de estrellas lejanas se distorsionaba por un instante, como si pasara a través de una lente invisible. Los eventos fueron aleatorios, ocurrieron en diferentes partes del sistema solar y no tenían una fuente visible. El locutor dijo que los científicos aún no pueden explicar este fenómeno. Las hipótesis variaban desde acumulaciones de materia oscura hasta errores en los cálculos. Luego se mostró en la pantalla un mapa del sistema solar. En ella se marcaban con puntos amarillos los lugares donde se habían registrado estas anomalías. Había 7. 7 puntos, dispersos, a primera vista, de forma caótica. Uno en la zona del cinturón de asteroides, otro no muy lejos de la órbita de Júpiter, el tercero mucho más lejos, en el cinturón de Kuiper. Miré el mapa y sentí un frío familiar recorriendo mi espalda. Me levanté, me acerqué a la cómoda y saqué del cajón un viejo mapa doblado en 4. Era un mapa hidrográfico de América del Norte que por alguna razón me había llevado de la antigua oficina. Lo extendí sobre la mesa, junto al televisor encendido. Miré el mapa del continente. Luego miré el mapa del sistema solar en la pantalla. Volví a mirar el mapa del continente. La ubicación de las 7 anomalías gravitacionales en el espacio era una réplica exacta de la ubicación de los 7 grandes lagos de América del Norte. Solo que, en lugar del lago Michigan, en el mapa del sistema solar había un punto cerca de la Tierra. En lugar del superior, había un punto cerca de Júpiter. Y el punto correspondiente al lago Flathead, el más profundo de todos, se encontraba mucho más allá de Plutón. No estaban estudiando la anomalía, estaban estudiando el mapa. Y ahora alguien o algo había empezado a marcarlo de nuevo.